rascadera de cabeza, ustedes de manera libre, espontánea, nos hablen de lo que vieron, sintieron, escucharon, pensaron, de cualquier cosa que les haya dejado esta maestra Adela Cortina. Yo los voy a dejar en el debate, pero Carlos Andrés va a ser el moderador. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar de la filósofa Adela Cortina y vamos a responder las preguntas o la pregunta que nos exponía el profe en la clase pasada, que era ¿para qué sirve la ética? Entonces, no sé quién quiere empezar. Si quiere, vayan escribiendo por el chat y vamos a empezar a hablar de esta parte de la ética. Yo. Bueno, señorita, empieza tú. A lo mejor no respondo la pregunta de ¿para qué sirve la ética? ¿No? Pero algo que me quedó muy marcado de lo que ayer estaba escuchando en el video de Adela Cortina es que nos dice que los maestros deben de tomarse una hora mínimo, que se debe dar una hora mínima para hablar sobre la ética, y que los maestros tienen que dar argumentos porque son los primeros que deben de dar los argumentos, y ya los alumnos deben de debatir con argumentos, no con emociones, con argumentos. Entonces a mí me pareció súper interesante porque dije, es lo que hacemos en la clase de ética, o sea, es realmente, ella nos dice que hagamos eso que ya estamos haciendo. Entonces a mí me pareció, dije, wow, o sea, sin saber, ya estamos siguiendo su recomendación. Bueno, el maestro que me imagino que ya sabía, o a lo mejor no sabía, y cuando estaba viendo el video dijo, wow, lo que estoy haciendo. Entonces a mí me quedó muy marcado de, qué padre, o sea, que estemos siguiendo el camino que ella dio. Y luego también otra cosa que me quedó marcada, porque también apuntes, que dice que el proceso ético debe ir de la mano con el proceso tecnocientífico buscando el fin del progreso. Y dice que una amiga le dijo que iba a dar clases de TICS y que le dijo, ¿pero para qué? Y le dicen, pues, ¿cómo que para qué? Y dice, pues es que tienes que ver para qué es, para qué quieres esos TICS, para qué te sirven. Es la ética, es la reflexión del por qué quieres eso. Entonces, eso fue lo que a mí me quedó marcado de ese video de Adela Cortina, fue lo que más me gustó a mí. Y ya no les digo más porque hay más temas, pero vamos a dejarles material. Bueno, ¿quién más quiere hablar? El doctor Federico Taborda levantó la mano. Gracias. Quiero hacer una confesión. Es mi primer curso de ética y yo les dije, yo no vengo a enseñarles nada, sino que quiero que construyamos juntos. Y tiene razón Gabriela, porque yo no lo conocía y sí digo, ¿cómo así? Además, me encontré con que yo ya había pensado unas cosas que encuentro en esos pensadores. Yo les dije en la clase número 2, la ética considero que es un bien inmaterial de los pueblos, un bien de alto valor. ¿Y cómo le parece que Adela Cortina también lo plantea, quizá en otros términos, ¿cierto? Porque ella dice, sin ética la sociedad no vale nada. Bueno, y yo lo pongo así como un bien. Ustedes que ya vieron bienes, les dije a ustedes, recuerden, hay bienes materiales, inmateriales, la ética es un bien inmaterial de altísimo valor. Y así por el estilo, Gabriela, me he encontrado con muchas reflexiones que otros también han venido haciendo, y no crean que yo sé de todo esto, sino que también a veces el serendipity, es decir, a veces vamos buscando y encontramos, pero en la búsqueda. Y a veces encontramos lo que no estamos buscando, pero encontramos porque estamos buscando. No sé si me hago entender, pero eso es una magia de la investigación también. Y lo mismo que les digo, encontramos la ética en toda parte.
cojamos los autores, pero no repitamos los autores, sino que los autores nos sirvan para construir. Y quiero decir esto para terminar y con la venia del moderador. Yo los he invitado no a que repitan autores, que los tengan en cuenta, porque sería feo que ustedes no supieran que Aristóteles escribió la Ética a Nicómaco y que hay un autor como Enrique Dussel o como Emanuel Levinas o como Adela Cortina y tantos más, o como Fernando Sabater. No los pueden coger a ustedes sin esas informaciones. Pero lo que tampoco se pueden ustedes dejar es de que les permitan o que les exijan repetir a esos autores, porque ustedes tienen que caminar con pies propios. Y caminar con pies propios significa una cosa, y aquí me voy a hacer un paréntesis: no sean imbéciles. Imbécil viene de la palabra imbaculum. Imbaculum. ¿Qué quiere decir imbaculum? ¿Qué es un báculo? ¿Quién sabe? Un palo o algo así, es como una especie de soporte. Muy bien, exactamente, Jonathan Alexander. Un palo es un báculo, es un palo, un soporte, un sostén, lo que llamamos aquí un bastón. Ser un imbécil es andar con báculo, imbáculum, andar con bastón. Es decir, yo pienso esto porque aquel lo pensó. Sí, ¿y usted qué dice? Es que Adela Cortina piensa así, y usted por qué no me llena eso de vida, de su propia vida. Sí, es que Aristóteles y Platón y todos lo dijeron, y nos convertimos en filósofos de fechas y autores, pero no convertimos la filosofía ni todos estos autores en una herramienta que nos sirva para pensar nuestra propia vida. Así vas por un camino y ves un señor, un viejito, y te dice: señorita Ana María, no se vaya por ahí, porque por ahí hay muchas tunas. Váyase por aquí, le dice el viejito. Ese es un autor, un filósofo, alguien que nos sirve de referente. Ya verá usted por dónde se mete. Va, sigue el camino caminando con sus propios pies. Y encuentra a otro y le dice: señor Julián Alberto, creo que usted va caminando muy rápido por ese camino y por ahí no puede caminar así. Camine despacio porque por ahí hay unas arenas movedizas. Y entonces Julián Alberto le dice: gracias, maestro, porque me has enseñado parte del camino. Parte del camino. Para eso son los filósofos, para eso son los autores, para eso deberían ser los profesores. Para mostrar caminos, para decir de pronto cómo andar, no para andar el camino con el estudiante, no para darle al estudiante el camino andado, ni tampoco para después pedirle: repita lo que dije. Entonces, me encantó esa posición y me llevó a esas pequeñas disertaciones que a veces acostumbro a hacerles, y les agradezco mucho la atención. Continúan ustedes en las muy buenas manos de Carlos Andrés Gómez. Adelante, Carlos. Bueno, y realmente vemos que la señora Adela Cortina definía la ética como una suerte de reflexión filosófica, ¿cierto? Ella también hablaba de la moral y la hablaba, era como en un sentido como más del comportamiento humano de las personas. Esto nos lleva más como a la reflexión que usted decía, profe, que uno no debe de hacer las cosas porque al otro, o sea, como al otro le parezcan, o como al otro se le vea mejor, ¿no? Me parece que las dos reflexiones que ella hace sobre la suerte ética y la moral se unen y se compactan muy bien.
Bueno, ¿quién más quiere hablar? Carlos, yo. Bueno, tienes la palabra, señor Sergio. Ahí en el chat Gracias, Carlos. escribió Ana María. Sí, Ana María escribió desde hace rato. Ah, bueno. Ana María primero las mujeres. Listo, Ana, tienes la palabra. Qué pena, no te vi. Em, bueno, a mí algo que Adela Cortina dijo en la charla me impactó mucho, dos cosas que me dieron como un guarapazo, como si me hubieran dado una cachetada o me hubieran tumbado. Y bueno, lo primero fue que ella decía que los niños no son tontos y que nosotros como adultos decimos, ay, no sé, Santiago, no se vaya por allá o no haga tal cosa, pero uno va y uno lo hace tranquilamente, pero el niño no lo puede hacer, o sea, uno sí lo puede hacer y ellos no. Pero no hagas esto con sutanito o con peranito y uno sí lo hace. Entonces ella decía que eso era como una incoherencia y que ellos no eran tontos, que ellos al ver que no estaba, que nosotros como adultos no reflejábamos y no actuábamos en concordancia con lo que decíamos, ellos realmente lo que iban a hacer era lo que nosotros estábamos haciendo. Ella hacía al inicio, esto lo decía ella al inicio, y ella hacía mucha énfasis en eso, y me parece, o sea, me dio como, me tiró de la silla, me tumbó de la silla porque es muy real, o sea, fue como un impacto muy grande porque realmente nosotros como seres humanos somos muy incoherentes. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y lo otro que ella decía también, y que fue lo que me llamó también muchísimo la atención y me quedó sonando, era lo que ella decía que había un autor, ella no creo que no mencionó quién era, que decía que la ética era algo emocional simplemente, que era algo que era una reacción a lo emocional. Entonces ella decía que no, o sea, y que eso le parecía súper grave, que en sí la ética sí tenía que ver con lo emocional, pero, pero que no lo era todo, que uno debía también argumentar sus emociones. Entonces ella hacía como énfasis en la forma de actuar, de que a veces nos dejamos llevar por las emociones y nos tiramos a un precipicio, por así decirlo. Y ella hacía énfasis en que debemos de manejar muy bien las emociones y como, por así decirlo, trabajar la inteligencia emocional para poder tener concordancia. Eso realmente fue algo que me llamó muchísimo la atención de la charla, lo de que somos incoherentes y las emociones fue como un impacto muy grande para mí, que me dejó realmente pensando y puedo concluir que o sea, que realmente no hay ética si yo a mi hijo le digo no hagas tal cosa, pero yo como mamá hoy lo hago. Entonces, pues se puede decir que según esto, por eso es que también estamos de la forma en la que estamos, por la incoherencia que tenemos como seres humanos y porque queremos imponerle al otro, pero no hacemos nada por dar el ejemplo y por seguir ese camino. Y ella también decía que era muy importante que si uno tenía cierta convicción en un valor, defenderlo con argumentos, defenderlo desde el punto de vida de uno, de cómo lo aplicaba en su vida. Así es, compañera. Sigamos con el compañero Sergio. Bueno, muchas gracias. Concerniente a lo que decía Ana María, yo también me acuerdo mucho de una parte que decía Adela Cortina, que decía que los niños aprenden lo que el adulto hace y no tanto lo que el adulto dice, ¿cierto? Y que muchas veces nosotros decimos que la moral, o más que todo la gente que estudiamos derecho, tendemos como a menospreciar la moral esa vieja pelea que ha habido desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, entre lo que conocemos como el iusnaturalismo y el iuspositivismo, ¿cierto? O sea, tendemos a coger el derecho y prácticamente dejarlo desprovisto de toda moral. Uno incluso escucha muchos teóricos del derecho y uno escucha muchos abogados que el verdadero derecho es el derecho positivo y que el derecho natural ha traído muchas cosas malas a la ciencia del derecho como tal. Y eso es una cosa que obviamente
no estoy de acuerdo. Adela Cortina decía en una parte que tendríamos que tener mucho cuidado en que no entendiéramos la moral como algo subjetivo de la persona, ¿cierto? Más que todo Adela Cortina nos decía era que la moral es como, no sé si entendí mal, pero es como aquellos actos que las personas van construyendo con el día a día, aquellos actos positivos, aquellos actos, perdón, repetitivos, ¿cierto? Entonces, es el que hicieran a toda hora esos actos los predisponía a una vida feliz o a una vida triste, los predisponía a tener virtudes o a tener vicios. Entonces fue algo que me dejó pues como muy impactado porque lo describe de una manera en que ningún profesor prácticamente le he escuchado hablar sobre el tema de la moral, ¿cierto? Muchas veces hay profesores que dicen, no, es que la moral del derecho, eso tiene que ver mucho con todas esas corrientes judeocristianas que hay en este momento en el derecho, que la moral como tal le quita objetividad al derecho y eso es algo en lo que obviamente pues estoy en desacuerdo. Entonces me pareció que de la Cortina al principio yo la empecé a escuchar y era como tenía como esa predisposición de que bueno, es española, desde cierta edad y uno de pronto dice, bueno, ¿será que de pronto sí tiene algo importante que decir? La verdad, eh, todo lo que dice ella pues es muy revelador porque nos dice cómo el medio que rodea al ser humano es el que forja prácticamente la ética y la moral de la persona. Entonces, una parte que decía, por ejemplo, ahorita Álvaro, es muy importante que el hombre es el único ser que realmente es libre, porque puede decidir entre el bien o puede decidir entre el mal, puede decidir entre si siga un camino correcto o si siga un camino incorrecto. Aunque nosotros como seres humanos poseemos ciertos instintos, no somos prisioneros de ellos, como sí sucede, por ejemplo, en el caso de los animales. Entonces, sí, hasta ahora este es mi aporte. Muchas gracias. Excelente tu aporte, Sergio. Comparto mm, muchos, mucho tu aporte y te felicito mucho. ¿Quién quiere seguir? Compa, me gustaría aportar. Listo, bienvenido. Por ejemplo, Yo, pero nos va a dar ¿nos va a dar qué? frijolitos o no. Le voy a dar qué, no le entendí. Sé que le van a estar quedando buenos, pero nos da Ah, frijolitos también. un postre de maracuyá. Yo hago mis propios postres. Eh, bueno, compañeros, pues mi aporte en cuanto a lo que decía Adela Cortina, pues voy a concatenar un poco con lo que dijo el compañero Sergio y lo que dijo el profesor en cuanto a la enseñanza. Yo pienso que lo que decía de pronto el aporte del profesor y el compañero era que ella de pronto nos decía era no, no se trata de enseñar para que hagan lo mismo que nosotros hacemos, no se trata de que todo el mundo siga esa misma corriente, sino que cada persona cambie. Yo lo compaginaba en cuanto a mi forma de ser, porque yo soy una persona que soy adicta a la cocina, es mi hobby, cocinar es un hobby para mí. Entonces, yo soy de los que yo voy donde chefs profesionales, amigos, y ellos me enseñan, digamos, algunas recetas o algo, pero cuando yo estoy en la cocina, la cambio totalmente. O sea, la receta pasa a ser totalmente distinta y saco algo original, algo mío, algo que viene de una base, digamos, como tal, pero con un cambio, con una propuesta nueva y diferente que le doy yo. Eso, pienso que eso era lo que ella nos decía, pues no se trata de que hagamos siempre lo mismo, que las personas aprendan todo el día lo mismo. Por ejemplo, nuestros hijos, yo pienso que a veces las personas educan mal a los hijos. Yo vivo con mi hija de 12 años, vivimos nosotros dos solos y cuando estamos haciendo tareas, yo no le hago la tarea como hacen muchos padres, como hacen muchas personas. No se trata de que el profesor le dé masticado al estudiante, al estudioso, le dé masticado la tarea o la cátedra. No se trata de eso, se trata de que nos den las bases suficientemente sólidas para que nosotros por nuestros propios medios descubramos y le demos mejor
forma a las cosas. Pues, a veces, si yo le entrego una tarea de matemáticas a un niño, una suma, siempre le va a dar el mismo resultado si se lo ponga a 10 personas. Pero cuando se trata de leer, si pongo a 10 personas a leer el mismo texto, te apuesto a todos que todos van a tener una opinión diferente, todos van a decir algo distinto. Y de eso se trata, de eso se trataba, digamos, la enseñanza que ella nos dejaba en cuanto a que no se trata de hacer siempre lo mismo que los demás hacen, porque si vamos haciendo lo mismo que los demás hacen, entonces nunca hubiésemos avanzado en la vida, no se hubiesen creado carros, no se hubiesen creado aviones, porque todo el mundo hacía solamente carros. Entonces, porque hubo gente que pensó diferente, hubo gente que esa tecnología la usó de manera diferente, entonces pienso que esa era la enseñanza. Hasta ahí es mi aporte, compañeros. Excelente tu aporte, compañero. Y nos encanta que en estos días nos tienes que invitar. Me Claro que sí, mandan, me Me compañeros. gusta eso mandan. y se ve que le parchamos bueno. Bienvenidos a mi casa. Porque hombres que cocinen son escasos. Eso es cierto, eso es cierto. La verdad, es un hobby mío, aprendí desde muy pequeño y me lo he pasado estudiando no solamente el derecho, sino que también aprendiendo cada día salsas. La especialidad mía son las carnes y los postres. Lo felicitamos, compañero. Siga así. Bueno, ¿quién más quiere aportar? Yo. Bueno, en cuanto a lo que se está hablando de la educación de la ética como tal, yo pues lo que escuché y entendí de lo que ella estaba comentando es, pues al niño hay que enseñarle con ejemplos, pero también hay que enseñarle a preguntarse sobre la ética, no solamente decirle, estas son las reglas de la ética o esto es la que ética, sino que ellos aprendan a preguntarse por qué debo hacer esto, o sea, no simplemente seguir las reglas, sino entenderlas y decir, yo debo hacer esto porque está bien y esto se hace, no sé, sin importar si tiene un castigo o no tiene un castigo, sino que actúen según las convicciones y no porque se hace castigo, si hago esto está mal y voy a ir a la cárcel o si está esto me van a regañar, no, sino porque es lo correcto y es lo que se debía hacer. También me gustó una parte en que ella dijo que todas las opiniones, todas las personas son respetables, pero todas las opiniones no son respetables. Y eso me encantó, porque sí pienso eso, porque hay gente en muchos temas que uno los escuche y no hay forma de respetar esa opinión. Es unas barrabasadas que uno dice, por Dios, ¿cómo piensa eso? Como es alguien posible que piense ese tipo de cosas. Entonces, sí, eso me pareció fenomenal. Yo pienso igual, o sea, no es imposible respetar unas opiniones que uno dice, no, es que por todo lado está mal y eso no lo puedo respetar, aunque se respete a la persona como tal, esa opinión es fatal. Entonces, me gustó mucho esa parte. Excelente, compañera. Muy bien tu aporte. Te felicito. Bueno, sigamos. ¿Quién más quiere aportar a este tema? ¿Puedo comentar algo rapidito? Sí, claro, Gaby. Rapidito. Es cierto lo que nos dijo el compañero de que, o sea, me doy cuenta de que es cierto de que si pone a varias personas a leer el mismo texto, cada quien va a tener algo diferente, porque yo creo que todos vimos el mismo video y todos leímos los mismos textos. Entonces, unos dicen unas cosas y otros dicen otras cosas, lo que más les quedó. Entonces, yo los escucho y digo, sí, es cierto, me acuerdo que escuché esto y lo pensé. Entonces, y luego oigo otro compañero que dice otra cosa del mismo día y digo, sí es cierto, eso también me pareció muy interesante. Entonces, yo creo que todos lo vimos, pero como que
cada quien se quedó con el cita. Entonces es cierto, lees un texto, pero hay algo que dependiendo de la persona o la personalidad o lo que esté viviendo, es la partecita que te queda marcada, el texto, el video o lo que estés viendo. Entonces, qué interesante, wow. Ya. Muy bien. El doctor Federico Gutiérrez, Federico Humberto Taborda, ¿qué opina de los aportes que han hecho los compañeros? ¿Qué opino? Profe, no se nos vaya. ¿Qué opino? Porque lo noto con una sonrisa, Siento, no, o sea, como una felicidad extraña. Carlos, Sí, es profe. una emoción porque es como ha sido y es la idea, ha sido la idea de esta invitación, de esto que yo nunca he llamado de esta cátedra, sino de estas sesiones de reflexión. Yo no sé si les conté por qué esto no se llama una cátedra, porque cátedra es una silla. Cátedra es catedra y catedra es del griego, catedra. Le da origen a una edificación que se llama catedral. ¿Qué es una catedral? Si alguien de ustedes me puede decir. Algo construido en piedras con cimientos de mucho tiempo. Una construcción, ¿sí? ¿Quién más? Es una construcción católica, como decir una iglesia, la más grande, como la que simboliza es como el símbolo de la iglesia católica en sí. Perfecto. De la piedra. No, bacano. Eso es, Jonathan, y también Álvaro. La catedral es una gran edificación de la iglesia católica hecha para poner adentro una silla, una cátedra. La catedral es la edificación donde hay una cátedra, es decir, una silla. Y en esa silla, ¿quién se sienta? El obispo, ¿cierto? Porque solo hay una catedral. Y en esa catedral en esa cátedra se sienta el obispo. ¿A qué se sienta el obispo? Es decir, el gran jerarca de la iglesia. A explicar la doctrina de la iglesia. Yo Profe, disculpe, se sienta el obispo porque el obispo en tiempos pasados, en tiempos de la Santa Inquisición, se decía que era la mano de Dios sobre la tierra, o sea, era quien estaba, era el mandado por Dios a la tierra para eso, por eso el obispo se sentaba en la catedral. En la catedra, correcto. ¿Alguien más se sienta, Jonathan, en la silla del obispo? ¿En la silla de esa catedral? Aparte del obispo y Dios, nadie más. No se podía sentar nadie más. No pues se en el sienta tiempo nadie pasado. más. Nadie más. Ah, no. Digamos que la cátedra como tal de las sillas que se metían allá, pues se sentaban los feligreses, pero esa silla principal, esa cátedra, como usted la llama, solamente era dirigida para Dios o para el obispo. Eso. Esa silla es la cátedra. De ahí viene esto, cátedra. Donde se sienta el profesor, el señor, que sabe mucho, a explicar la doctrina. Y yo no quiero explicar ninguna doctrina porque no tengo doctrina. Yo vengo aquí a que construyamos colectivamente estos saberes y hice esa disquisición para decirles que estoy muy emocionado de escucharlos a ustedes. Cuando dice un compañero tan hermoso allá que dice, Sergio, es que haber escuchado a esa señora es muy revelador. Es decir, él encontró. Yo no les voy a preguntar por esto, ni vamos a hacer un examen por esto. Que el hecho de que, como digo, él es revelador, ¿qué significa?
O cuando Alvarito, por ejemplo, dice, profe, ya entendí el problema de la libertad, y Álvaro va a estudiar la libertad, ojalá estudie la libertad. Es que nosotros somos esclavos de la libertad. Y eso me lo inventé yo hoy. Yo no sé quién lo dirá. Pero ¿sabe por qué somos esclavos de la libertad? Porque siempre somos animales que tenemos que decidir, tomar decisiones. No somos animales, no somos del rebaño. Así tengamos una genética tan fuerte con los gorilas, nosotros no somos gorilas. Tenemos que decidir. Decida, tome la decisión. Somos esclavos de ser libres. ¿Por qué esclavos? Es más, ponía un ejemplo. ¿Tiene ganas de orinar? Sí, profe. Entonces orínese. No, ¿cómo me voy a orinar aquí? ¿Tiene ganas de vomitar? Sí, vomite. No, el perro que usted tiene en su casa se le orina ahí. A no ser de que usted por costumbre lo haya y por la idea de Pavlov, ¿cierto? De acción, reacción y de castigo o premio, se le puede orinar por rebeldía, pero el perro por naturaleza se orina donde le dé las ganas, ¿o no? Y hace también la 2. Y si a un burro le dio ganas de la burra, ¿qué hace? Digan ustedes. Se le monta la burra y ya. Usted no es un burro. Al hombre se le puede erectar viendo a una chica y puede ser normal. Y perdonen que puede ser un ejemplo un poco pedrero, un poco salvaje. Pero es para explicar que nosotros estamos por fuera del mundo animal y estamos en el mundo de la cultura. Y al hombre le dieron ganas de tocarle las nalgas a la señora que pasó porque le encanta eso, y a la muchacha le darían ganas de llegar a ese cara de Ricky Marque, a donde ese Carlos Andrés y besarlo, pero no, ella no lo va a hacer. Y no lo hace. Porque no, porque es esclava de la libertad, porque tiene la decisión, porque siempre, como dice Adela Cortina, estamos en el mundo de los valores, de los principios. Cuando se use besar a todo el mundo en la calle, usted lo va a hacer. Cuando se imponga que usted a todo calvo que vea en la calle le da un coscorrón, pues, y si eso se impuso por una cultura y eso se va a hacer. Cuando se tenga en una comunidad el vicio, la tradición, la costumbre de la ablación sobre la que todos nosotros, y ya hablamos una vez de eso, decimos que no, que eso es una aversión de una cultura, pues hasta que esa aversión no sea permeada por otras o no sea cambiada por otros valores, por otros preceptos, por otra moral, entonces seguirá eso. Listo. Dejémoslo ahí. Cuando Álvaro habla de la libertad, a mí me encanta. Porque eso lo va a llevar a unas complejidades y con seguridad que lo que dijo va a permear otras mentes y dice, uy, sí, es que no me puedo quedar con lo que dice el profesor. Es que el profesor dice tan poquito, habiendo tanto mundo por andar y yo metido en este. Habiendo tantos libros por leer y yo pendiente solo lo que dice el profesor. No, el profesor me dijo unas cosas que saben que ese profesor me hizo un daño. ¿Qué daño te hizo? Me provocó, me hizo dar ganas. Ese profesor me excitó, sí me excitó, me puso calentona para ir por libros, por autores, por repasar conceptos, repasar, remirar, volver a reflexionar. Bueno, y me encanta cuando decía Gabriela, como sí, la enseñanza
la enseñanza, el papel de los docentes, para que se abra ese maravilloso mundo de la reflexión. Y se los he dicho una y otra vez, se los diré. Reflexionen sin miedo. Reflexionen por ustedes mismos. Tengan argumentos, pásense en otros, pero sean aventurados y hágalo por usted mismo. Y les digo una palabra, y me van a echar en la universidad por esto: no sean imbéciles. ¿Y saben qué quiere decir imbéciles? Ya saben qué quieren decir. Imbaculum. Aquí, así como los políticos, no fue que lo dijo el jefe, lo dijo ¿quién? Es que el jefe, que lo dijo Trump, que a todos esos mexicanos y a esos negros hay que apalearlos. Esos mexicanos son una lepra, son un cáncer en el órgano social norteamericano y hay que extirparlo. Y como no lo vamos a extirpar, lo vamos a neutralizar haciendo murallas. Eso dice Trump. Y que los negros no son gente. Eso lo dice. Y los que le siguen a Trump, sin crítica alguna, sin análisis alguno, dicen, él tiene la razón. Él tiene la razón. Y ojalá que a ustedes nunca se les ocurra pensar, ese profesor tiene la razón. Jonathan, amigo mío. Profe, Dime, Gabriela. podrá pensar eso Trump, pero ahora que la frontera está cerrada, la economía se le está cayendo, pues, porque en la frontera, todo lo que es su frontera, la economía se va para arriba con los mexicanos, con los que van a comprar allá, con los que van a comer allá, con los que van a consumir allá. Se le está cayendo la economía porque no deja entrar a los mexicanos, por eso. Se le está cayendo el trabajo, todo se le está cayendo. ¿Por qué? Porque no tiene mexicanos allá, no nos deja pasar. La realidad, Gabriela, es más potente, más dura, más contundente que cualquier prejuicio. Y esos prejuicios políticos, que eso no tiene asidero. Por eso Adela dice. Adela lo dice, ustedes la escucharon. Cuando no hay argumentos, hay emoción. Y el tonto ese piensa de la emoción, no de los argumentos. Es que los mexicanos hicieron, y los latinoamericanos, pero más los mexicanos, hicieron a los Estados Unidos. Así de fácil. Así de sencillo. Aquí los negros chocuanos hicieron el metro. Y ustedes se montan en un metro todos los días que hicieron los negros chocuanos. Y los que no lo vieron hacer, yo lo vi hacer. No recordarán, ni tendrán por qué recordarlo, esos negros que vinieron desde el Chocó, porque aquí había trabajo, y ellos fueron los que hicieron esos huecos para montar esas pilastras. No podemos negar la historia por los prejuicios, malditos prejuicios. Jonathan, bravo a Jonathan cuando estaba hablando. ¿Dónde está Jonathan? Se fue. Se fue Jonathan. ¿Qué es esto? No, aquí estoy. Sí, Jonathan, ahí está. Jonathan cuando dice los estudiantes, no, perdón, los estudiosos, aprendió que es que nosotros no somos estudiantes, somos y tenemos que ser estudiosos. Y yo les dije desde un principio, a mí no me gustan los estudiantes, yo quiero tener aquí estudiosos. ¿Para qué estudiantes? Y con Claudia decir que, Claudita, a Claudia dijo, cuando Adela Cortina dijo eso, me explotó una bomba en el cerebro. Las convicciones, tener convicciones. Un hombre con convicciones puede ser tan útil como peligroso, pero si las tiene buenas, tiene un tesoro. Y cuando Claudia dice que todas las personas son respetables, más no sus opiniones, y que eso a ella le formó algo. Sabe que, Claudia, a todos nosotros se nos ha formado un nudo en la mente con eso. Y yo les voy a contar una anécdota.
Yo soy profesor de competencias comunicativas. Y ahí trabajamos el arte de la oratoria, la lectoescritura y otras cosas que necesitan los profesionales para que despeguen la lengua. Y ahí hay un ejercicio que después de que hay mucha teoría, de pronto digo, bueno, vamos, es la hora de que hagamos un discurso. Van a venir y van a hacer un discurso. Yo me paro y les digo, compañeros, me paro en la silla. Aquí está admitido todo. Porque esto es una universidad libre. Pero a mi clase, a mis sesiones, al campo de entrenamiento del espíritu y del carácter, que así llamo las clases, no, aquí no se van a admitir ni vengan con discursos xenófobos, sexistas, racistas, ni en defensa del nacionalsocialismo, ni el fascismo, ni de tipos como Hitler. Si ustedes creen que es intolerancia mía, pueden ir a donde el decano y yo renuncio, porque este no es el escenario para defender ese tipo de antivalores. Profe, ¿me puede? Es que yo tengo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sí, señor. Le respeto su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero las opiniones públicas que pervierten la condición humana y la dignidad humana doquiera donde ella se encuentre, no la acepto. Una opinión xenofóbica o una opinión contra quienes tienen una opción sexual diferente a la suya pervierte la esencia de la universidad, sus bases y sus principios. Y es decir, sus convicciones, por convicciones que sean, quédese con ellas. Yo se las tendría que respetar. Pero si se convierten en opiniones aquí que atenten contra la dignidad humana y contra los principios adoptados universalmente, yo lo tendría que vetar. No estoy de acuerdo con usted. Llámeme intolerante. Llámeme intolerante. Demándame si quiere. Pero yo creo que con eso respeto los principios de mi amada universidad. He ahí, compañeros, un dilema ético. Que yo lo he vivido aquí, en el interior de estas clases. Que es que esos negros, ¿qué? A mí me hace el favor y me respeta a mis negros. Que es que los a mí me hace el favor y me lo respeta también. Que es que yo admiro, quiero, adoro al comandante de la mafia. ¿Cómo era que se llamaba? A Popeye. Popeye me parece que era un hombre que mató bien matados a todos esos. Puede irse con ese cuento a otra parte, pero aquí no. Váyase por ahí a una finca de Santa Fe de Antioquia, borrachos. Pero aquí. Y saben qué, muchachos, yo he dicho una cosa que a mí a veces me duele a mí mismo. Esta es mi clase. ¿Saben por qué? Porque yo quiero imponer en mi clase, digamos imponer, un régimen que se llama el régimen de la libertad y del respeto a la condición humana, sea la condición humana que sea. Y de entera libertad. Pero libertades con esos baremos.
Es que la libertad no es que yo puedo aquí pues decir lo que me dé la gana y yo vengo a hacer propaganda aquí porque es que yo, puede ser que en la universidad, en nuestros grupos hayan compañeros paracos, sí, pero vaya, defienda su propuesta paraca en otra parte. Si nuestra educación no está asignada por la defensa de la dignidad humana, perdemos el norte. Que se llama democracia, que se llama libertad, que se llama solidaridad y todos los grandes valores que nuestra sociedad ha alimentado y que la sostiene. Y que la sostiene. Gaby, muchas gracias, porque dijiste unas cosas tan bonitas que le dan razón a esto. Es que ella estaba emocionada cuando el uno dijo una cosa y el otro dijo, sí, y entonces yo me acordé, sí, entonces yo entré en la... Cierto, ella aprendió, ella fue y estudió y leyó y escuchó y se acercó a los vídeos y todo esto. Pero cuando todo eso fue refrendado por un Julián, un Carlos, un Álvaro, un Camil, un Diego, por todos, una Claudia, un Jonathan, una Ana María, entonces ella adquiere, llega a un paroxismo y a una emoción. Y a mí me encantó eso porque sabes que, Gaby, de eso se trata la academia y en la presencialidad o en la virtualidad, pero de eso se trata el encuentro con el otro del que hablaba Emmanuel Levinas. ¿Se acuerdan? La alteridad y el humanismo del otro de Levinas. Y bueno, y en Emmanuel Dussel, encontrarse con el otro me permite a mí, ay, sí, me emociono, y claro, eso pasó, yo lo vi, yo lo sentí, claro, lo que dijo Claudia fue lo que yo pillé, uy, yo por qué no me acordaba. Entonces el otro te reafirma, el otro te pone el sello de que estás, de que existís, porque eso es el otro. Y cuando nos niega también, gracias por eso, porque te digo, Gabriela, y a todos también les digo, esto es una forma de que construyamos nuevas narrativas académicas, desde la ética, narrando, pensando cosas, trayendo de la vida, no solo de los libros, sino de la vida, como ustedes han hecho. Cuando ella habla esto y esto, yo me acuerdo de esto y esto, entonces traen esos conceptos macros y los vinculamos aquí a la vida viva, no a cualquier vida, a la vida viva. Muchas gracias, compañeros. Profe. Dime.